No recuerdo haber dormido aquella noche. Las horas se disolvieron entre el sonido de la lluvia y el parpadeo del teléfono que seguía mostrando su nombre, Clara Morales, llamada perdida. A veces, cuando el cansancio me vence, creo oír su voz desde la habitación contigua, como si todo hubiera sido una pesadilla que aún no termina. Pero entonces abro los ojos, y el silencio me devuelve a esa madrugada en Valencia. Las primeras 48 horas fueron un torbellino sin dirección. La policía insistía en que las desapariciones de adultos jóvenes no se consideraban urgentes si no había indicios de violencia. Quizá decidió irse por voluntad propia, dijo un agente con voz rutinaria, mientras llenaba el formulario. Yo quise gritarle que mi hija no era de esas que desaparecen sin avisar. Clara era puntual, metódica, predecible en el mejor sentido de la palabra. Su última ubicación en la aplicación del Uber marcaba viaje finalizado, a las 12:47, en una calle donde nunca había tenido motivo para estar. Durante 3 días visité cada comisaría, cada hospital, cada esquina con cámara de seguridad. Nadie sabía nada. El conductor asignado aquella noche, un tal Luis Ortega, aparecía en la base de datos con antecedentes impecables, licencia al día, valoraciones positivas, sin sanciones. Demasiado perfecto. Esa fue la primera vez que pensé que alguien había fabricado un perfil para parecer inofensivo. El inspector Ramírez, un hombre de voz ronca y ojeras permanentes, fue el primero en tomarme en serio. Estamos mirando de frente al culpable, pero aún no lo vemos, me dijo una mañana mientras revisaba los reportes. Tenía razón. Todo encajaba demasiado bien para ser real. Las cámaras del barrio mostraban solo sombras borrosas. La matrícula del coche era ilegible. Y lo peor, el número de teléfono vinculado al conductor desapareció de la red 2 horas después del último viaje. En casa, cada objeto se convirtió en una pista. El cepillo de dientes aún húmedo. La taza con restos de café. La cama tendida con esa precisión que solo ella tenía. Me aferré a cada detalle como si pudiera reconstruirla con las cosas que había tocado. A la semana, un vecino dijo haber escuchado un coche detenerse bajo la lluvia. Recordaba la voz de una mujer diciendo gracias, seguida de un portazo. Esa fue la última palabra registrada de mi hija. La última cortesía antes del abismo. La investigación se bifurcó en 1000 teorías absurdas. Una fuga voluntaria, un crimen pasional, un secuestro al azar. Los medios hablaron de misteriosa desaparición, como si las palabras pudieran limpiar la indiferencia de las autoridades. El caso se estancó. Y con el tiempo, el rostro de Clara desapareció también de los titulares, reemplazado por otros nombres, otras tragedias. Pasaron 3 años. 3 años de llamadas sin respuesta, de cumpleaños sin velas, de visitas semanales al despacho del inspector. Él ya apenas me miraba cuando decía, lo seguimos intentando. Yo sabía que era mentira. El caso estaba enterrado. Hasta que un mecánico, Javier Ruiz, lo resucitó por accidente. Aquel hombre había comprado un Seat León negro en una subasta. Era un vehículo decomisado en un operativo de tráfico de drogas, sin dueño legal. Mientras limpiaba el interior, encontró una tarjeta escolar con el nombre de Clara bajo el asiento del copiloto, y una memoria USB cubierta de polvo. La entregó a la policía, que me llamó esa misma tarde. Recuerdo el momento exacto en que el inspector Ramírez insertó la memoria en su portátil. El silencio de la oficina era tan espeso que podía escucharse el zumbido del monitor. El vídeo mostraba una habitación sin ventanas, con paredes desnudas. Una mujer estaba sentada en el suelo, los brazos rodeando las rodillas. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero el contorno era inconfundible. Yo supe que era Clara antes de que nadie lo dijera. Su respiración era irregular, como si contuviera un sollozo. Y entonces se oyó una voz masculina, firme, autoritaria. No hagas ruido. Apagué el monitor antes de que terminara. Sentí que si veía un segundo más, mi mente no resistiría. Ramírez me tocó el hombro con cuidado. Vamos a atraparlo, prometió. Pero en su mirada había más duda que convicción. El análisis forense del vídeo confirmó que había sido grabado con una cámara doméstica en abril de 2020, casi un año después de la desaparición. Eso significaba que Clara había estado viva.
Había estado viva y prisionera en algún lugar que nadie quiso buscar. El hallazgo reabrió el caso con un ruido mediático que me devolvió la voz, aunque no la esperanza. La policía creó un nuevo grupo de trabajo y rastreó los orígenes del vehículo. El supuesto conductor, Luis Ortega, resultó ser una identidad falsa. Su verdadero nombre era Carlos Herrera, un hombre con antecedentes por secuestro y agresión. Había cambiado de domicilio varias veces entre Madrid, Zaragoza y Valencia. En cada ciudad, una mujer desaparecida. Las cámaras lo captaron por última vez cerca del puerto de Valencia, a las 2:10 de esa misma madrugada. Después, nada. Su rastro digital se desvaneció igual que el de Clara. Durante las siguientes semanas, los agentes revisaron cientos de registros. Puertos, gasolineras, hoteles, cámaras de peaje. Todo conducía a callejones sin salida. Como si alguien hubiera borrado su vida de la base de datos. Yo empecé a recibir mensajes anónimos. Al principio eran frases sueltas, ella sigue viva. Luego, fragmentos de coordenadas, números que no lograban coincidir con ningún punto exacto. El inspector dijo que podían ser bromas crueles. Pero algo en mi interior me decía que no. Que alguien observaba, esperando que siguiera buscando. La prensa volvió a interesarse. Un programa de televisión quiso hacer una reconstrucción del caso. Me negué. No quería convertir el dolor en espectáculo. Solo quería respuestas. Fue entonces cuando apareció Ana Beltrán, la mujer que cambió el rumbo de todo. Llegó a la comisaría una tarde de noviembre, temblando, con el rostro pálido y la voz apenas audible. Dijo que había escapado de un hombre que la había secuestrado en circunstancias idénticas. Describió el coche, el olor del asiento, el acento del conductor. Y lo más terrible. Usaban perfiles falsos de Uber para atraer a mujeres solas. Nos hacían creer que era solo un viaje, pero nadie regresaba. Sus palabras fueron como abrir una puerta cerrada durante años. Por primera vez, la policía admitió que el caso de Clara no era aislado. Era parte de algo mucho mayor. Una red itinerante que se movía entre ciudades, cambiando nombres, autos y rostros. Yo la escuché hablar y supe que decía la verdad. Tenía la misma mirada que Clara en el vídeo, una mezcla de miedo y esperanza. Ana no recordaba exactamente dónde había estado cautiva, pero describió una habitación igual a la del vídeo. Paredes grises, una lámpara colgando, olor a metal. El inspector Ramírez ordenó ampliar la búsqueda a propiedades rurales y fábricas abandonadas. Durante meses revisaron coordenadas, compararon señales de móviles, reconstruyeron trayectos. Cada día que pasaba sin noticias era un golpe nuevo. Pero algo, al fin, se estaba moviendo. Yo ya no dormía. Vivía entre informes, mapas y notas pegadas en la pared de mi sala. Aprendí a leer los registros telefónicos, a interpretar patrones de movimiento. Si la policía se detenía, yo continuaba. Si ellos dudaban, yo creía. Y una noche, revisando archivos antiguos, encontré un dato que nadie había visto. Una reserva de alojamiento hecha con el documento falso de Luis Ortega, en una casa rural de Cuenca, 3 días después de la desaparición. El recibo electrónico nunca fue anulado. Llamé al inspector a medianoche. Creo que sé dónde estuvo con ella. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, seguido de un suspiro. Entonces vayamos mañana, respondió. Nunca imaginé lo que íbamos a encontrar allí. A las 6 de la mañana del día siguiente, el inspector Ramírez llegó por mí. No me pidió que fuera, pero sabía que no podía detenerme. El viaje a Cuenca fue silencioso. La autopista aún estaba envuelta en neblina, y el rumor del motor parecía un rezo mecánico que nadie se atrevía a interrumpir. Yo llevaba una carpeta con todas las fotos de Clara. No sabía por qué, tal vez porque temía que, al encontrarla, no pudiera reconocerla. La casa rural se alzaba en medio de un terreno árido, cercado por álamos torcidos y pasto seco. Tenía las contraventanas cerradas y un aire detenido, como si el tiempo hubiese renunciado a entrar allí. El inspector bajó del coche primero. Espere aquí, me pidió. Pero no obedecí. El olor llegó antes que la luz. Una mezcla de humedad, metal y algo más,
algo que me recordó los hospitales antiguos donde se quedaba mi madre cuando era niña. Los agentes forzaron la puerta. El interior estaba cubierto de polvo, pero había señales de que alguien había vivido allí, una taza con restos de café, una manta doblada en un sillón, una radio vieja. Subimos las escaleras. Cada paso crujía como si protestara por ser testigo otra vez. En la planta superior había 3 habitaciones. 2 estaban vacías. La tercera tenía la cerradura oxidada. Un agente la rompió de una patada. Lo que vimos adentro me cortó el aliento. Una habitación pequeña, sin ventanas, con las paredes forradas de espuma acústica. En el centro, una silla metálica atornillada al suelo. Y en la pared del fondo, grabado con algo punzante, un mensaje torcido. Sigo viva. CM. Mis rodillas cedieron. No recuerdo si grité. Solo el frío del suelo y el eco de mi respiración. El inspector me sostuvo de los hombros y murmuró algo que no escuché. Después vinieron los fotógrafos forenses, los guantes de látex, las bolsas numeradas. Yo me quedé quieta, observando cómo convertían ese cuarto en un catálogo del horror. En un cajón hallaron una cruz de plata, la misma que Clara llevaba desde los 16. La reconocí por una muesca diminuta en el reverso, donde alguna vez se le cayó al suelo del baño y se astilló. También encontraron restos de cabello largo, fibras de tela, medicamentos para ansiedad y un cepillo de dientes azul. Todo era de ella. Todo confirmaba que había estado allí. La policía rastreó el lugar centímetro a centímetro. En un rincón, detrás de una tabla suelta, apareció una cámara oculta con la lente rota. En la memoria interna había fragmentos de vídeo. Una mano femenina encendiendo una vela, un cuaderno abierto, una sombra cruzando la pared. Las imágenes eran confusas, pero en una de ellas se veía su rostro. Mi hija, demacrada, mirando directamente a la cámara, como si supiera que algún día alguien la vería. Esa noche, mientras los agentes sellaban la casa, yo me quedé afuera, mirando la fachada oscura. El viento hacía chocar las ramas contra las paredes, un sonido seco, rítmico, casi humano. No sentía miedo, solo una calma terrible, como si mi cuerpo ya hubiera entendido lo que mi mente aún se negaba a aceptar. A medianoche, capturaron a Carlos Herrera. Estaba escondido en un sótano de un taller mecánico a pocos kilómetros de allí. Se resistió, golpeó a un agente, intentó huir por una trampilla, pero no llegó lejos. Cuando lo subieron al coche patrulla, yo lo vi. Su mirada era vacía, casi indiferente. No preguntó por qué lo arrestaban. Solo sonrió. Durante 3 días guardó silencio. El inspector Ramírez me mantuvo al margen, pero yo sabía cada hora de cada interrogatorio. A la tercera noche, Herrera pidió hablar. No con los policías. Conmigo. Me llevaron a la sala de entrevistas. Era pequeña, iluminada por un foco blanco que me cegaba. Él estaba sentado al otro lado del cristal, esposado, las manos llenas de pequeñas cicatrices. No quería hacerle daño, dijo, su voz ronca, sin emoción. ¿Dónde está mi hija? Pregunté. Su sonrisa se desdibujó. Se fue. Escapó antes de que llegaran. ¿Está viva? Sí. Pero ya no la busca usted. Ella se esconde. Golpeé la mesa. El vidrio vibró, pero él ni se movió. ¿Por qué? Grité, ¿por qué ella? Porque confiaba, susurró. Las que confían son las más fáciles de desaparecer. Las autoridades confirmaron que su red operaba desde hacía años. Usaban aplicaciones de transporte, nombres robados y autos comprados en subastas. Las víctimas eran mujeres que viajaban solas de madrugada. Algunas aparecían días después, otras nunca. El hallazgo de Cuenca destapó una trama que involucraba a 3 ciudades y más de 15 desapariciones. Mientras la policía procesaba la información, yo solo pensaba en Clara. Si había escapado, ¿por qué no volvía? ¿Por qué no llamaba? La esperanza, cuando se prolonga demasiado, se vuelve tortura. Durante semanas revisé hospitales, refugios, instituciones religiosas. Cada rostro que no era el suyo me hundía un poco más.
Entonces, una llamada. Un hospital de Zaragoza había recibido a una mujer sin documentos, con signos de desnutrición y trauma. Decía llamarse Clara. Su voz temblaba, como si pronunciara su nombre por primera vez. Conduje toda la noche. Cuando llegué, el médico me pidió calma. Está viva, pero muy frágil. No recuerde el pasado delante de ella. Asentí. Pero no podía prometerlo. La vi a través del cristal de la sala de observación. Estaba más delgada, el cabello más oscuro, los ojos hundidos. Pero era ella. Mi hija. Clara levantó la mirada, y por un segundo, pareció reconocerme. Sus labios se movieron sin sonido, y luego susurró. Mamá. La abracé con una fuerza que no sabía que me quedaba. Su cuerpo era ligero, casi transparente. Durante minutos solo lloramos. No había palabras que pudieran sostener tanto dolor. Después, en un hilo de voz, dijo. Creí que no volvería a verte. Clara contó lo que recordaba. Que había escapado una noche de lluvia, cuando Herrera la llevó a la planta baja para cargar suministros. Que corrió por el bosque descalza, sin saber dónde estaba. Que sobrevivió gracias a una mujer que la recogió en la carretera y la llevó a un refugio. Había vivido meses bajo otra identidad, aterrada de que alguien de su red la encontrara. Me daba miedo regresar, confesó. Pensaba que nadie me creería. El juicio de Carlos Herrera duró casi un año. Las pruebas eran abrumadoras, ADN, registros digitales, testimonios. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Yo asistí a cada sesión, sin perder una sola palabra. Cuando el juez leyó la sentencia, sentí que el aire volvía a mis pulmones por primera vez en 4 años. Clara aún lucha con las cicatrices invisibles. Hay días en que no sale de casa, otros en que se sienta junto a la ventana y observa los coches pasar. A veces me dice que todavía escucha la voz de él en los sueños. Yo no sé cómo aliviar ese eco, pero estoy allí, siempre. Los medios llamaron al caso el viaje final. Hubo reformas en los sistemas de transporte por aplicación, protocolos de identificación más estrictos, alertas automáticas. Pequeñas victorias que no devuelven lo perdido, pero evitan nuevos horrores. La última vez que Clara habló ante las cámaras, su voz era firme, casi serena. Dijo. No todos los viajes terminan en casa. Pero yo volví. Y yo, detrás de ella, comprendí que, aunque el miedo nunca desaparece del todo, hay algo que sobrevive incluso a la oscuridad, la voluntad de seguir buscando. Han pasado 3 años desde que Clara volvió. A veces todavía me despierto de madrugada con la sensación de que el teléfono está sonando, igual que aquella noche. Pero cuando abro los ojos solo escucho el ruido del viento contra las persianas. No hay llamadas, no hay lluvia. Solo la memoria repitiendo su propio eco. Clara vive conmigo ahora, en el mismo piso donde la crié. Durante meses no soportaba salir sola ni subir a un coche. Cada ruido fuerte la hacía encogerse, como si aún estuviera esperando una orden de aquel hombre. El miedo no se fue del todo, pero aprendió a respirar con él. La psicóloga dice que eso también es una forma de sobrevivir, aceptar que el pasado no desaparece, solo se vuelve más silencioso. Yo he aprendido cosas que jamás quise saber. Cómo rastrear una IP, cómo leer un expediente forense, cómo se archiva una denuncia cuando ya nadie la recuerda. Y he aprendido también que la justicia no siempre llega por convicción, sino por persistencia. Fueron años de insistir, de tocar puertas, de soportar miradas que decían «déjelo ya». Pero una madre no puede soltar lo que sigue respirando dentro de ella, aunque esté sepultado por la duda. El caso Morales, así lo llaman ahora, cambió algunos protocolos. Las aplicaciones de transporte implementaron sistemas de verificación biométrica y alerta inmediata. La policía creó un registro nacional de desapariciones conectadas a viajes por aplicación. Y en varias ciudades, se instalaron botones de emergencia en las plataformas digitales. Pequeñas grietas por donde entra la luz. Yo participo en charlas de prevención en escuelas y universidades. Cuando me invitan, llevo una foto de Clara antes de todo, cabello recogido, sonrisa limpia, una carpeta azul en las manos. Les digo a los estudiantes que no hablo como víctima,
sino como advertencia. Que el peligro no siempre viene de la oscuridad, a veces se disfraza de confianza y tecnología. Recuerdo las palabras que ella misma usó en su testimonio final. Él no me secuestró con fuerza, me secuestró con normalidad. Esa frase me persigue, porque resume el siglo en que vivimos, el siglo donde lo cotidiano puede volverse trampa. Bloque de prevención, lo que todos debemos saber. Primeras 24 horas, no espere. Denuncie de inmediato. La idea de que esperar 48 horas es falsa, cada minuto cuenta. Rastros digitales, conserve mensajes, ubicaciones y registros de viaje. Haga capturas de pantalla antes de que se borren. Verificación de identidad, confirme siempre la matrícula y la foto del conductor antes de subir a un vehículo por aplicación. Compartir recorrido, active la opción de seguimiento en tiempo real con un contacto de confianza. Palabra clave familiar, establezca una frase o palabra de emergencia que sirva para pedir ayuda sin alertar al agresor. Higiene digital, revise la configuración de privacidad en redes sociales, no publique ubicaciones en tiempo real. Entorno seguro, si siente incomodidad durante un viaje, solicite detenerse en un lugar público o iluminado. Apoyo psicológico, tras una desaparición o intento de secuestro, el trauma necesita tratamiento inmediato. Escuelas y familias, fomenten el diálogo sobre seguridad digital, el silencio es el mejor aliado del depredador. Línea directa, en España, el 112 y el 016, violencia de género, atienden desapariciones y emergencias sin necesidad de denuncia previa. He repetido estas reglas tantas veces que casi las recito sin pensar, pero cada palabra viene de un vacío que conozco demasiado bien. Porque la diferencia entre regresar o no hacerlo puede estar en un solo gesto, una llamada, una duda, una desconfianza a tiempo. Clara ha comenzado a escribir. Dice que necesita dejar constancia de lo vivido, no para revivirlo, sino para entenderlo. Su primer relato empieza con una frase que me estremeció. Aprendí a hablar con el silencio. Quizá algún día se publique, quizá no. Lo importante es que ahora el miedo no la escribe a ella. A veces salimos a caminar por el puerto de Valencia, el mismo lugar donde su rastro se perdió. El mar huele a hierro y a sal. Ella se detiene frente al agua, cierra los ojos y respira. Yo la observo, sin decir nada. El viento le despeina el cabello, y por un momento, vuelve a aparecer la joven de antes, la que salía de casa con auriculares y un café en la mano, creyendo que el mundo era un lugar predecible. Cuando el sol empieza a ponerse, enciendo una vela pequeña y la dejo sobre el muro del malecón. No es un ritual religioso, es una promesa. Por todas las que no regresaron. Por las madres que siguen buscando. Por las que aún esperan que el teléfono suene. En una de esas caminatas, Clara me tomó la mano y dijo en voz baja. Mamá, si alguna vez desaparezco de nuevo, no me busques con miedo. Búscame con fe. No supe qué responder. Solo apreté su mano y seguimos caminando hasta que la noche nos envolvió. Comprendí que la oscuridad no es ausencia de luz, sino prueba de que la luz existe. Hoy, cada vez que subo a un coche o abro una aplicación, miro el rostro del conductor y pienso en todas las vidas que dependen de un simple clic. Por eso cuento esta historia. No para revivir el horror, sino para recordar que nadie está exento. Que la confianza sin verificación puede costar una vida. Y que incluso después del miedo, hay algo que permanece, el impulso de advertir a otros. Clara duerme en la habitación contigua. A veces la escucho murmurar en sueños, como si hablara con alguien que solo ella entiende. Dejo la puerta entreabierta, y el resplandor tenue del pasillo dibuja una línea de luz que llega hasta su cama. Esa línea es mi frontera entre el pasado y el presente. Entre la pérdida y la esperanza. Antes de dormir, reviso su habitación una última vez. No para vigilarla, sino para asegurarme de que el silencio no vuelva a ser ausencia. Luego apago la lámpara y susurro, como una oración que todavía me cuesta creer. No todos los viajes terminan en casa, pero tú volviste. Y así, mientras el amanecer empieza a filtrarse por la ventana, entiendo que el miedo puede ceder, pero el amor nunca. El amor siempre encuentra el camino de regreso. A veces pienso que, después de la tragedia, lo más difícil no es volver a vivir, sino aprender a convivir con los ecos. El sonido del teléfono, la lluvia golpeando los cristales,
el rugido de un motor en la calle, todo me devuelve, por un instante, a aquella madrugada. La diferencia es que ahora sé que no todos los ecos son recordatorios del dolor, algunos son señales de que seguimos aquí, respirando, resistiendo. La vida después del miedo es una forma de reconstrucción lenta, casi artesanal. Hay que recolocar las piezas una por una, sin saber si alguna encajará del todo. Clara y yo aprendimos a hacerlo con gestos pequeños, desayunos tranquilos, caminatas cortas, películas sin final trágico. El tiempo ya no se mide en años, sino en días tranquilos, en noches sin pesadillas. Después del juicio, muchas personas nos escribieron. Algunas eran madres que buscaban a sus hijas. Otras, mujeres que habían escapado de situaciones parecidas y querían agradecer a Clara por hablar. Leí cada mensaje con un nudo en la garganta. Comprendí que la historia de mi hija no era solo nuestra, era un espejo donde otras vidas rotas se reconocían. Eso, de algún modo, nos dio propósito. Comenzamos a colaborar con una fundación que ayuda a familias de desaparecidos. Clara participa en talleres de apoyo para sobrevivientes de secuestro. Yo coordino un grupo de madres que enseñan cómo actuar en las primeras horas críticas. Cada reunión es distinta, pero todas empiezan igual, con silencio. Un silencio pesado, donde cada mujer trae consigo una silla vacía que nadie ve. Y, sin embargo, en ese silencio también hay fuerza. Aprendí que el dolor no se cura, se transforma. Y que la justicia no siempre sana, pero al menos ordena el caos. Carlos Herrera pasará el resto de su vida en prisión, y aunque eso no borra nada, me consuela pensar que ninguna otra familia tendrá que conocer su voz. A veces imagino su celda, fría, sin ventanas, igual que la habitación donde mantuvo a Clara. La diferencia es que él eligió su encierro, ella, no. En las entrevistas, los periodistas siempre hacen la misma pregunta. ¿Ha perdonado al hombre que secuestró a su hija? Nunca sé qué responder. No siento odio, pero tampoco perdón. Lo que siento es una distancia enorme, un vacío donde antes habitaba el miedo. Perdonar implicaría pensar en él como en un ser humano, y aún no puedo hacerlo. Quizá algún día. O quizá nunca. Clara ha cambiado. Su risa es más suave, como si aún pesara. Hay momentos en que su mirada se pierde, como si recordara una oscuridad que solo ella puede ver. Pero también hay días en que vuelve a cantar mientras cocina, y el sonido llena la casa de una alegría tímida pero real. En esos momentos sé que hemos sobrevivido. He vuelto a escribir. Durante la búsqueda llevaba un diario donde anotaba cada pista, cada rumor, cada nombre. Ahora lo lleno con recuerdos que quiero conservar, la primera vez que Clara volvió a reír, el día que pudimos viajar en tren sin miedo, la tarde en que nos quedamos dormidas viendo el mar. Son fragmentos de una vida reconstruida, testimonio de que incluso después del infierno, la ternura puede regresar. Una noche, mientras revisábamos fotografías antiguas, Clara me preguntó: ¿crees que alguna vez seré la misma? Me quedé callada unos segundos antes de responder. No, hija. Pero serás más fuerte que antes. Y eso también es una forma de volver. Ella asintió, sin lágrimas. Y comprendí que el dolor, cuando se acepta, deja de dictar quiénes somos. Hay días en que las noticias me golpean como una repetición del pasado, otra mujer desaparecida, otro coche, otra madre esperando respuestas. Es entonces cuando siento la urgencia de seguir hablando, de no permitir que la rutina adormezca la memoria colectiva. Las desapariciones no son estadísticas, son vacíos con nombre y apellidos. Y mientras exista una sola persona que siga buscándolas, el silencio no ganará. En los actos públicos, algunos me llaman la madre de Clara Morales. No me molesta. Pero a veces quisiera recordarles que no soy un símbolo, solo una mujer que tuvo miedo y decidió no rendirse. Porque eso es lo que realmente sostiene las historias, no la valentía, sino la terquedad del amor. Clara dice que algún día escribirá su versión. Yo le respondo que no hay prisa, que cada palabra necesita madurar antes de salir. Cuando la escucho hablar en las conferencias, me sorprende su calma. Dice: durante meses pensé que estaba muerta. Luego entendí que sobrevivir también es una forma de nacer de nuevo. Y yo, sentada entre el público, aprieto las manos para no llorar.
A veces me pregunto qué habría pasado si aquel mecánico no hubiera encontrado la memoria USB. Si el coche hubiera sido vendido a otro país, si el archivo se hubiera borrado. Tal vez Clara seguiría desaparecida y yo seguiría buscando entre sombras. La vida se sostiene sobre accidentes mínimos, decisiones que parecen insignificantes. Una casualidad salvó a mi hija. Por eso, cada vez que alguien me dice qué suerte tuvieron, pienso que la suerte no existe, solo la insistencia. El mar de Valencia sigue siendo el mismo, pero yo lo miro distinto. Antes me parecía un horizonte abierto, ahora lo veo como una frontera que guarda secretos. Cada ola que golpea el muelle me recuerda que el pasado no se borra, solo se disuelve un poco con el tiempo. Y aún así, me gusta venir aquí. Es el lugar donde todo terminó, y también donde empezó la reconstrucción. Cuando el viento sopla fuerte, cierro los ojos y escucho el murmullo del agua. En ese sonido creo oír a todas las madres que buscan, todas las hijas que gritan sin voz. Entonces prendo una vela y la dejo sobre la piedra, igual que aquella primera noche después del juicio. La llama se mueve, frágil pero persistente, como la vida misma. Antes de irme, repito en silencio la frase que se ha vuelto mi mantra. La oscuridad no borra la luz, solo la pone a prueba. Y me convenzo de que eso fue lo que hicimos, resistir la prueba. A veces Clara me acompaña. Se sienta a mi lado, sin mirarme, dice. Si todo esto sirve para que una sola mujer se salve, habrá valido la pena. Yo la miro y, por primera vez en mucho tiempo, creo que tiene razón. Nos quedamos así, viendo el mar, hasta que el sol cae y el cielo se tiñe de un rojo casi violento. La ciudad comienza a encender sus luces. En el reflejo del agua, la línea entre la noche y el día se disuelve. Y pienso que quizá eso somos ahora, una mezcla de ambas, mitad sombra, mitad amanecer. Cuando regresamos a casa, Clara deja su abrigo en el perchero y me sonríe. ¿Sabes, mamá? Dice con voz tranquila. Creo que ya no le tengo miedo a los coches. Esa simple frase vale más que todas las sentencias, todos los titulares, todas las heridas. Porque en ella hay algo que creí perdido para siempre, la libertad. Apago las luces y miro por la ventana. En la calle, un coche pasa lentamente bajo la lluvia. Sus faros se reflejan en el asfalto mojado, igual que aquella noche. Pero esta vez, no siento terror. Solo una certeza serena, el ciclo se cerró. El miedo ya no conduce mi vida. Y mientras el sonido de la lluvia se funde con el rumor lejano del tráfico, susurro al aire una última frase, casi una plegaria. Que nadie más desaparezca por confiar. Entonces cierro la ventana, dejo que la oscuridad envuelva la habitación y me permito, al fin, dormir. Dicen que cuando un caso se cierra oficialmente, las carpetas van a un archivo gris donde nadie vuelve a mirarlas. Yo estuve allí. Un edificio sin ventanas, olor a papel húmedo y fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados. El funcionario me entregó una caja etiquetada Caso Morales, 2019 a 2023. Dentro había informes policiales, copias de vídeos, fotografías numeradas, el croquis de la casa rural. Todo aquello que durante años fue mi vida cabía ahora en una caja de cartón. La sostuve un momento y sentí un vértigo extraño, como si sostuviera una tumba. No lloré. Ya no tengo lágrimas, solo memorias clasificadas. El hombre me pidió que firmara un recibo. En la casilla de observaciones, escribí una frase que me salió sin pensar. Este caso no terminó, solo cambió de forma. Llevé la caja a casa y la guardé en el armario del pasillo, junto a los álbumes de fotos familiares. No porque quiera olvidarla, sino porque quiero domesticar el recuerdo. Clara me ayudó a sellarla con cinta adhesiva. Cuando terminamos, dijo. Es como enterrar un cuerpo, ¿verdad? Asentí. Era exactamente eso, un entierro simbólico del miedo. El tiempo se ha vuelto distinto desde entonces. Vivo entre dos realidades, la visible, donde preparo café y leo el periódico, y la invisible, donde cada noticia sobre una mujer desaparecida me atraviesa como un rayo. En esa segunda realidad, sigo siendo la madre que corre bajo la lluvia buscando un coche negro. He aprendido que la cicatriz más profunda no es la del cuerpo, sino la del calendario.
cada aniversario se siente como una marea que regresa. El 15 de abril, fecha de su desaparición, Clara y yo no salimos de casa. Encendemos 3 velas, una por el miedo, una por la resistencia y otra por las que aún no han sido encontradas. Luego guardamos silencio un minuto. Ese minuto pesa más que todos los años. Cuando Clara empezó terapia grupal, le pedí permiso para asistir una vez. En esa sala conocí a otras mujeres que habían pasado por lo mismo, viajes interrumpidos, perfiles falsos, huellas borradas. Me impresionó su manera de hablar del horror sin temblar. Una de ellas dijo: sobrevivir no es volver a ser la de antes, es aprender a convivir con la versión que quedó. Esa frase se me quedó grabada. A partir de ahí, empecé a escribir cartas a otras madres. No soy psicóloga ni experta, pero sé lo que se siente mirar la puerta y no saber si volverá a abrirse. Les cuento lo que a mí me habría gustado escuchar. Que no están solas, que el tiempo no cura pero enseña, y que la verdad, cuando llega, siempre duele menos que la incertidumbre. Hace poco, Clara dio una conferencia en la universidad donde yo trabajé de joven. Habló ante cientos de estudiantes sobre seguridad digital y violencia estructural. Su voz no tembló. Cuando terminó, hubo un silencio enorme antes del aplauso. Yo estaba en la última fila. Por primera vez no lloré, sonreí. No por orgullo, sino por alivio. La había visto caer al fondo del miedo, y ahora la veía de pie, hablando de esperanza. Después de la charla, un chico se le acercó y le preguntó: ¿cómo se vive después de algo así? Clara respondió sin pensar: no se vive después. Se vive con. Esa precisión lingüística era toda una lección. El trauma no se supera, se acompaña. En casa seguimos teniendo rituales sencillos. Cada domingo cocinamos la misma receta que ella hacía antes de desaparecer, pasta con limón y romero. El olor llena la cocina, por un momento, todo parece como antes. A veces reímos, otras callamos. La risa y el silencio conviven sin pelear. He vuelto a caminar por las calles donde solía buscarla. Son las mismas, pero ya no las temo. El mismo callejón donde dejaba carteles ahora está lleno de murales de colores. Los miro y pienso que la ciudad también quiso cerrar el caso a su manera, pintando sobre la oscuridad. El inspector Ramírez se jubiló el año pasado. Nos envió una postal desde Asturias. Solo decía: gracias por no rendirse. Guardo esa frase en la nevera con un imán en forma de estrella. Porque la verdad es que no fui valiente, fui terca. Y a veces la terquedad es la única forma posible de amor. Clara ha empezado a conducir. El día que sacó su licencia, me la mostró como un trofeo. Yo fingí calma, aunque el corazón me latía desbocado. ¿No tienes miedo?, le pregunté. Claro que sí, respondió sonriendo. Pero conducir es decidir hacia dónde voy. Su frase se quedó flotando entre nosotras, como una promesa de libertad. Ahora, cuando cae la tarde, salimos juntas a caminar por la playa. Ella lleva una cámara fotográfica, dice que quiere registrar la vida después del miedo. Yo la observo encuadrar el horizonte, ajustar el enfoque, disparar. En cada clic siento que recupera un pedazo del tiempo que le robaron. La luz del atardecer se refleja en el mar y en sus ojos. Por primera vez, la palabra futuro no suena amenazante. Antes de dormir, suelo abrir la ventana y mirar las luces lejanas de los coches. Ya no los asocio con peligro, sino con movimiento, con continuidad. El mundo sigue girando, y nosotras con él. La herida permanece, sí, pero ha dejado de sangrar. Ahora solo arde un poco cuando llueve. He decidido donar parte de la indemnización del juicio a un programa de búsqueda de desaparecidos. Clara estuvo de acuerdo. Dice que esa será la utilidad del dolor. Me gusta esa expresión, convierte la tragedia en herramienta. Quizá esa sea la verdadera justicia, la que transforma lo perdido en impulso para proteger a otros. Un periodista me llamó hace unos meses para hacer un documental sobre el caso. Dudé, pero acepté. No por fama, sino porque creo que contar es otra forma de prevenir. Mientras grabábamos, me pidió que resumiera todo en una sola frase.
Pensé durante unos segundos y dije. Busqué a mi hija 4 años, pero también me encontré a mí misma. Cuando terminó la entrevista, el técnico apagó las luces del estudio. Quedamos en penumbra. Sentí algo parecido a paz. El sonido del ventilador me recordó al zumbido del coche aquella noche, pero ya no dolía. Era solo ruido. El miedo, cuando se nombra, pierde su dominio. Al salir del edificio, el aire olía a lluvia próxima. Le escribí un mensaje a Clara, voy de camino a casa. Ella respondió al instante, comparte ubicación, por favor. Sonreí. Incluso después de todo, seguimos cuidándonos con la misma vigilancia amorosa que nos salvó. Caminé despacio por la acera mojada. Las luces de los coches se reflejaban en el pavimento como hilos de plata. Pensé en todas las mujeres que aún faltan por volver, en todas las madres que siguen buscando. Y supe que, mientras una sola historia permanezca sin final, ninguna caja estará realmente cerrada. Así termina este archivo, sí, pero no la historia. Porque cada vez que una mujer entra en un coche y alguien espera su mensaje de llegada, Clara y yo seguimos allí, acompañándolas, invisibles pero presentes, recordando en silencio lo esencial. La confianza debe ganarse. La esperanza, jamás perderse. Y con esa certeza, cierro el cuaderno, apago la lámpara y dejo que la noche, por fin, no me asuste. A veces pienso que la vida no vuelve, sino que se reinventa. Después de todo lo vivido, Clara y yo tuvimos que aprender a existir desde cero, como si el mundo se hubiera reconfigurado con nuevas reglas, caminar más despacio, mirar a los ojos antes de confiar, celebrar lo cotidiano como un acto de resistencia. Durante meses, la casa se sintió demasiado grande. Cada habitación era una pregunta sin respuesta, cada silencio, un recordatorio. Pero poco a poco, empezaron a entrar sonidos nuevos, la cafetera por la mañana, el timbre de los mensajes de Clara, el clic de su cámara fotográfica. El ruido de la vida regresando. Hoy, Clara estudia fotografía documental. Dice que quiere retratar la luz en los lugares donde hubo oscuridad. Su primer proyecto se llama Kilómetro Cero, y es una serie de imágenes tomadas en estaciones de tren, aeropuertos, paradas de autobús. Cuando las miro, siento algo que no sé nombrar, quizá sea orgullo, quizá gratitud, quizá ambas cosas. Yo sigo colaborando con el grupo de apoyo a familias de desaparecidos. Cada semana recibo llamadas de madres que apenas pueden hablar del temblor que llevan en la voz. Les digo lo que me habría gustado escuchar. Respira. No estás sola. Tu búsqueda también es una forma de amor. Y mientras las escucho, sé que ninguna palabra cura, pero algunas acompañan. He descubierto que la esperanza no es ingenuidad, es estrategia. La esperanza mantiene viva la posibilidad de actuar, y actuar es lo único que impide que el miedo gobierne. Por eso, cada vez que participo en una charla o en una campaña de prevención, repito las mismas palabras. No se trata de vivir sin miedo, sino de no permitir que el miedo decida por nosotros. A veces Clara me acompaña a las conferencias. Habla con serenidad, sin dramatismo. Cuando los jóvenes le preguntan cómo logró sobrevivir, responde. Porque alguien no se rindió. Y luego me mira, y ese gesto basta para que todo el pasado valga la pena. Las mañanas en nuestra casa son más ligeras ahora. Abrimos las ventanas, dejamos que el sol entre sin pedir permiso. El olor a pan tostado se mezcla con el sonido del tráfico y las voces de los vecinos. La normalidad, esa palabra que antes dolía, ha vuelto a ser sinónimo de paz. Los fines de semana salimos al puerto, donde comenzó toda la pesadilla. Pero ya no lo hacemos con miedo. Clara lleva su cámara, yo un cuaderno. Ella fotografía reflejos, yo escribo frases que no quiero olvidar. Entre las dos construimos una especie de memoria luminosa. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Clara me dijo. ¿Sabes, mamá? Creo que el pasado no desaparece, pero se vuelve más liviano cuando lo compartes. Sus palabras se quedaron flotando sobre el mar. Pensé que quizá por eso contamos nuestra historia, para que pese menos. Hay algo poderoso en entender que sobrevivir también es una forma de testimonio. No todas las historias necesitan terminar en tragedia, algunas pueden transformarse en advertencia y en esperanza.
Esa es la herencia que quiero dejar, no solo una historia de horror superado, sino una lección sobre la fortaleza invisible que todos llevamos dentro. Con el tiempo, Clara y yo hicimos un acuerdo. Cada año, en el aniversario de su regreso, viajamos a un lugar distinto. El primero fue Lisboa, luego Berlín, después Edimburgo. No buscamos turismo ni distracción, buscamos movimiento. Moverse es recordar que seguimos en camino. En Lisboa compramos una pequeña piedra blanca con una palabra grabada, voltar, volver. La tenemos en la mesa del comedor. A veces, cuando la miro, pienso que toda nuestra historia cabe en esa palabra, el regreso, la segunda oportunidad, la fe en que siempre existe un camino de vuelta. El miedo no se fue del todo, pero ya no tiene voz. Vive en un rincón silencioso del alma, como una cicatriz que avisa cuando el tiempo cambia. Y está bien. Las cicatrices no son heridas abiertas, son recordatorios de que sanamos. Hace unos meses, Clara fue invitada a exponer su trabajo en una galería local. El día de la inauguración, el lugar estaba lleno. Entre las fotografías había una que me hizo detenerme, era una simple imagen de una puerta entreabierta, con un haz de luz filtrándose desde dentro. El título decía, mi madre, esperándome. Me quedé frente a ella largo rato. No lloré. Sonreí. Porque esa era la imagen exacta de nuestra historia, la puerta abierta, la luz, la espera convertida en reencuentro. Desde entonces, cada día intento dejar algo abierto, una ventana, un libro, una conversación. Pequeños gestos que me recuerdan que la vida continúa si se le da espacio. En ocasiones, me invitan a hablar en colegios sobre seguridad y empatía. A los jóvenes les digo que confíen, pero con prudencia. Que la tecnología puede ser aliada o trampa, según cómo se use. Y sobre todo, que no se avergüencen del miedo, reconocerlo es el primer paso para vencerlo. Mi propósito ahora es simple, convertir el dolor en herramienta. Si una sola persona escucha esta historia y decide cuidarse un poco más, habrá valido la pena cada palabra. Cuando cae la noche, Clara suele trabajar editando fotos en su ordenador. Desde mi habitación, escucho la música suave que pone de fondo, piano, lluvia, voces lejanas. A veces me asomo a su puerta y la veo concentrada, iluminada por la pantalla. En su rostro ya no hay sombra, solo calma. Entonces entiendo que la verdadera justicia es verla vivir sin miedo. Apago las luces, cierro la casa y dejo que el silencio se acomode entre nosotras. Ya no es un silencio de pérdida, sino de descanso. Un silencio limpio, sin ecos. Antes de dormir, escribo en mi cuaderno la misma frase con la que termino cada día. Sobrevivir fue el principio. Volver a vivir, nuestro verdadero milagro. Y mientras el amanecer asoma, me repito en voz baja, como quien lanza una promesa al futuro. Ninguna historia termina en el miedo, si se cuenta con amor.